perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Buen día, mi querido hermano y hermana. Espero que usted esté muy bien donde sea que me esté viendo o me esté escuchando en este momento. Bueno, hoy tengo un tema muy interesante. ¿Qué pasa cuando Dios hace silencio? ¿Qué pasa cuando Dios calla? ¿Ha estado de pronto usted orando y le ha pedido algo a Dios y de repente Dios guarda silencio, no le responde de manera inmediata? Bueno, yo creo que usted no es la única persona que le ha pasado tal cosa. Vamos a Juan, quiero que vayas conmigo por favor a Juan capítulo 11. Voy a leértelo en la nueva traducción viviente. Dice así: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. La Biblia nos pone inmediatamente en contexto la historia y dice, versículo 2: María era la misma mujer que tiempo después, más adelante, derramaría el perfume más costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Bueno, estaba en una situación, pues al parecer, aparentemente, según lo que cuenta la Biblia, un poquito ya decadente. Pues en ese momento, imagínese usted, hace 2000 años atrás, una persona que se enfermara con fiebre ya era algo casi que, Dios mío, era un paso hacia la muerte. Entonces dice así, versículo 3: así que las dos hermanas se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, pues enviémosle un mensaje al Señor, ya que Él es nuestro gran amigo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Versículo 4. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para que la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. ¿Lo ve usted? Jesús solo escucha el mensaje, o seguramente, sí, lee el mensaje, si se pudiese, en ese momento hubiese periódicos que llegasen como tal la noticia. Jesús oye el mensaje y la respuesta es, esta enfermedad es para la gloria de Dios. No responde ningún mensaje, no dice de vuelta. Bueno, entonces el Señor devolvió el mensaje y decía, por favor, no se preocupen, queridas amigas, ya voy para allá. No, Jesús solo guarda silencio. ¿Por qué Dios hace silencio? Esa sería la buena pregunta para este momento. ¿Por qué Dios hace silencio? Así que déjeme darle cuatro razones por las cuales creo que Dios hace silencio. La primera razón es que Dios guarda silencio porque quiere captar nuestra atención. Dios quiere llamarnos la atención. Dios quiere captar nuestra atención. Y es que de por sí que vivimos en un mundo muy ruidoso, lleno de mucho ajetreo, de mucho afán. Entonces Dios lo que hace es guardar silencio para llamar nuestra atención. Para eso quiero explicarlo a través de un testimonio que ocurrió hace mucho tiempo atrás, cuando existía algo que se llamaba el telégrafo. El telégrafo fue inventado en el año aproximadamente año 1837 por un hombre llamado Samuel Morse. Este hombre inventa este tremendo, en ese momento era revolucionario este invento. Pues anteriormente la gente se comunicaba y enviaba sus correos por medio de barcos si iban a otro lugar, pero en este momento era por telégrafo. Así que se necesitaba una persona urgente en ese momento para trabajar en el telégrafo. Y un buen día, el jefe de esa compañía dijo, bueno, necesito a alguien. Así que inmediatamente colocó su anuncio en el periódico. De por sí que hoy en día todavía se usa el periódico para que la gente pues pueda leerle en la parte de sección de empleo y ahí pueda conseguir su empleo. Bueno, en ese momento era igual, así que se colocó como tal, se necesita urgente persona que sepa manejar el telégrafo. Bueno, así que se presentaron varias personas, sale como tal el jefe y dice, bueno, me gustaría que hicieran un poco de silencio, por favor, todo el mundo quédese sentado y haga silencio, ya que voy a entrevistar a varias personas. Bueno, así fue, la gente empezó a hacer silencio, las personas se sentaron, hicieron silencio y de adentro de la oficina del jefe se empezó a escuchar un pequeño... Bueno, la gente, algunas personas no pues como que... ni idea. Y en estas se levanta un hombre, un caballero, se pone de pie y entra a la oficina.
menos de 5 minutos sale, pero sale con el jefe y el jefe dice, bueno, este hombre queda contratado, los otros pueden irse. Y pues algunas personas discutieron, alegaron, dijeron, pero ¿por qué ni siquiera me han entrevistado a mí? Yo tengo mucho tiempo de experiencia. Y el jefe dijo lo siguiente, dijo, ¿alguien escuchó los golpes? Y algunos dijeron, sí. Bueno, esos golpes, esos golpes estaban en código Morse. O sea, el inventor Samuel Morse creó también un código para poder transmitir estos impulsos electromagnéticos a través de algo que se llamaba el telégrafo. Dijo, esto que estaba diciendo así, estos golpecitos eran diciendo lo siguiente, era aquella persona que entienda estos golpes, por favor, entre, el empleo es suyo. ¿Lo ve usted? Así pasa con Dios. Mi querido y mi querida hermana, hay momentos donde Dios guarda silencio porque quiere llamarnos la atención, porque muchas veces estamos ocupados con muchas cosas. Pasa lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 10. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola es necesaria. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesucristo en respuesta a Marta, en cuanto que su hermana no hacía nada y estaba a los pies de Jesús y ella sí estaba agitada con muchas cosas. Hay muchos Martas y hay muchas Martas en la iglesia y en la obra de Dios. Por eso Dios guarda silencio. La primera razón, entonces, Dios guarda silencio porque quiere llamar nuestra atención. La segunda razón por la que Dios guarda o guardaría silencio es por el pecado no confesado. Recuerda esto, la segunda razón es por el pecado no confesado. De por sí que yo podría decir o me atrevería a decir que el 50% de los problemas de la vida de un creyente se basan en que no se arrepiente, en que la embarran contra Dios, pero no se arrepiente de manera inmediata. En Salmo capítulo 32, quiero que por favor vayas conmigo a eso, ve conmigo, abre tu Biblia y ve a Salmo capítulo 32 porque voy a leerte un precioso pasaje en este momento. Salmo capítulo 32, el rey David habla acerca de su condición y dice lo siguiente, dice así en el versículo 1, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Imagínate esto. Este hombre empieza a decir, qué alegría para aquellas personas que no tienen ningún tipo de culpabilidad, de conciencia culpable, no tienen ningún tipo de pecado delante de Dios. Versículo 3, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Mira esto. Yo quiero que entiendas esto, mi querido hermano y hermana. Cuando no confiesas tu pecado, entonces hasta tu cuerpo lo siente, tu cuerpo lo sufre. Es como cuando una persona vive en raíz de amargura. Cuando una persona vive completamente amargado o amargada, hasta su cuerpo lo siente, su cuerpo se resiente igual. ¿Por qué? Porque somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando alguien guarda algo tan importante como un pecado y no confesado, porque es un pecado no confesado, ¿la embarramos? Sí, claro que la embarramos, pero la Biblia dice que debemos que confesar nuestro pecado porque Jesús es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que el problema número 2 por el cual Dios no habla es cuando la gente no se arrepiente. Cuando los creyentes no se arrepienten, claro, Dios, a los no creyentes, Dios lo único que les exige es que crean en su Hijo Jesucristo y en la obra que Él hizo en la cruz por ellos. Pero a los creyentes le dice, bueno, arrepiéntete, o sea, la embarras, arrepiéntate, ve a la cruz, arrodíllate y dile, Señor Jesucristo, aquí estoy, te pido que me perdones. Un pecado no confesado trae consecuencias nefastas para nuestro cuerpo. Pero no solo eso, versículo 4. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. ¿Lo ve usted? Yo quiero que vea esto. Cuando una persona no confiesa su pecado, pues entra inmediatamente en la disciplina de Dios. ¿Sabes que Jesucristo hace mucho tiempo atrás dijo que no hay nada que se haga a plena sombra que no sea descubierto a la luz? Así que Dios traerá todo a luz, todo aquel pecado no confesado. El pecado que ya ha sido confesado, pues Dios ya no lo trae más, porque la sangre de Jesucristo ya lo limpió. Pero cuando no lo confiesas, entonces tu cuerpo sufre. Entras en disciplina de Dios. Y por otro lado, dice el salmista David, que pierde sus fuerzas. Pero no es que él hubiese perdido su fuerza humana como rey, no.
perdió su fuerza espiritual. Recuerda que en Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero cuando no confiesas tu pecado, entonces pierdes tu influencia espiritual. Eres muy dado o te prestas mucho para que algunas influencias demoníacas vengan sobre tu vida, algunos demonios vengan a molestarte o a atormentarte. Uno de ellos es la culpa. No hay nada más feo que sentirse culpable constantemente. Te levantas en la mañana con culpa, sigues en la tarde con culpa. Entonces, lo único que tienes que hacer es que confesar tu pecado. Claro, recuerda esto. La arrogancia es no depender de Dios, eso es orgullo. Pero la humildad es depender de Dios completamente. Sé humilde y confiesa tu pecado. Entonces, dice así, versículo 5, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. ¿Lo ve usted? Hay momentos donde el creyente levanta un puño contra Dios, diciendo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? Pero lo único que tiene que hacer es examinarse y decir, Dios, la embarré. La he embarrado, he dejado de hablar contigo, de andar contigo, de caminar contigo. Así que te pido que me perdones. O si has cometido otro tipo de pecado, pues confiésalo al Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Pero tiene que ser en arrepentimiento. Tienes que arrepentirte. Aquí estoy, Señor, no lo volveré a hacer. Te pido que me ayudes. Recuerda esto, si no confiesas tu pecado, eres débil espiritualmente, pero si lo confiesas, eres fuerte, porque eres humilde. Por eso el salmista dijo, ya no me voy a negar más de encubrir mi falta. Y entonces, resumamos. La número 1, razón por la cual Dios guarda silencio. La primera es para llamar nuestra atención. La número 2, porque, bueno, por el pecado no confesado. La número 3, porque no estamos listos para escucharlo, ya que no deseamos obedecer. Hay personas que me han dicho, bueno, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Bueno, y uno les recomienda, les aconseja conforme a la Biblia. Es más, permítame decir lo siguiente. Me he encontrado con algunas personas, tanto mujeres como hombres, que se sienten frustrados. Algunas personas se sienten frustradas en diferentes áreas. Unas personas en el área de pronto emocional. No recuerdo muy bien una dama que se encontraba, pero frustradísima en su área emocional. Ya tenía una edad para casarse, claro, pero todavía no se había casado. Así que ciertamente me pregunté y dije, ¿por qué? Bueno, y entonces empecé a indagarla y le dije, bueno, ¿has tenido algún tipo de relación de pareja? Ella dijo, sí, claro. Dije, bueno, ¿y qué pasó? Esta persona era creyente, igual que tú, era un hombre de Dios, se puede decir, un cristiano lleno del Espíritu Santo. Y ella dijo, no, esta persona no era cristiana. Dije, no era cristiana, pero a ver, cuando tú te cuadraste con él, ¿tú ya eras cristiana? Dijo, no, sí, claro, yo llevaba 5 años en la iglesia. Yo dije, no puede ser. Pero la Biblia dice, no os unáis a yugo desigual. O sea, es un consejo divino. Bueno, no lo cumpliste. Y tristemente, algunas personas, al no acatar la orden de Dios, pues se meten en graves problemas. Y luego se preguntan, ¿por qué me está yendo mal? Bueno, pues lo tercero que tengo que decirte es, Dios te habla constantemente. Él te habla por medio de su palabra, claro, es la primera fuente. Él te habla a tu espíritu porque Él es espíritu. Recuerda esto, cuando Dios te habla directamente a tu espíritu. No siempre te va a hablar a tu mente, a tus emociones, obviamente. No, Él habla a tu espíritu, pues es el espíritu. Así que Dios habla a tu espíritu, habla a tu interior, por ejemplo, obedece en un trabajo. Ve a ese trabajo, trabaja, haz esto, haz aquello. La obediencia hace, y como hace mucho tiempo atrás lo dije, la obediencia es la excusa de Dios para bendecirte. Pero tú tienes que tomar una acción, tú tienes que obedecer. Si no obedeces, pues no te va a ir bien en tu vida. Y lo primero que tienes que obedecer es que, pues la palabra de Dios, guarda la palabra de Dios. Jesús dijo que el que guarda sus mandamientos, ese es de Él. Entonces, la tercera razón por la cual Dios guarda silencio es porque la gente no está dispuesta a escucharlo. Y quiero con esto decir lo siguiente. ¿Por qué la gente no estaría dispuesta a escucharlo? Bueno, porque no está dispuesto a obedecerlo. Y quiero recordar aquello. Quiero recordarte esto, lo que dije al principio. Vivimos en un mundo saturado de mucho ruido. De por sí que somos una generación muy impaciente. ¿No le parece a usted? Mire, vivimos en un mundo donde todo es ya. Lo que me sirve ahorita, lo que me funciona ahora, eso me sirve y eso me conviene. Pero lo que no, entonces lo desecho.
Y hay momentos donde la gente ora y de repente no tiene ningún tipo de resultado, aparentemente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, entonces lo desecho, ya no sigo con esto. No, no haga eso. Recuerde lo último que te voy a decir, el cuarto y último punto. ¿Por qué Dios guarda silencio? Dios guarda silencio porque Él espera que confiemos en Él. Dios guarda silencio porque Él espera que confiemos en Él. Y quiero para eso, por favor, remitirme una vez más a Juan capítulo 11. Vamos a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Versículo 17. ¿Se acuerda que les había comentado que de repente Jesús sabe de la noticia? Su amigo Lázaro está enfermo. No está muerto, está enfermo. Seguramente es una enfermedad letal. No tenía cura aparentemente. Si Lázaro estuviese en este momento y Jesús también, en este siglo, tal vez a Lázaro le dio COVID. Como, Señor, tu amigo Lázaro tiene COVID. Jesús dijo, bueno, está bien, no respondió, guardó silencio. Así que llega al versículo 17 y dice así en Juan capítulo 11, versículo 17. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro llevaba 4 días en la tumba. O sea, Jesucristo no solo se retrasó un día, Jesús se retrasó 4 días. Su amigo querido Lázaro ya había muerto. Hace varios tiempo atrás yo usaba una expresión acerca de morir. Yo decía como, por favor, mamá o mi hermano o mi hermana, no me deje morir. Bueno, no es una expresión muy buena que digamos, pero uno normalmente dice así entre sus parientes. Algunas personas lo dicen y yo lo solía decir. Bueno, en este caso, literalmente Jesús dejó morir a Lázaro. Lázaro falleció 4 días. Después llega Jesús. Y la Biblia también igual nos sigue hablando. Dice así, versículo 18, Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén. A unos poquitos kilómetros de Jerusalén. Yo puedo decir lo siguiente, mi querido hermano y mi querida hermana. ¿Por qué Dios guarda silencio? Porque Él espera que confíes en Él. Porque Él espera que confíes en Él. ¿Sabes? Jesucristo había estado con Lázaro. Jesucristo había estado con María y Marta. Había almorzado con ellos. Había pasado la noche con ellos. Así que Él estaba esperando a que confiaran en Él. Aunque la respuesta se tardare, dice el profeta, con todo esperaré en Jehová. Aunque la respuesta tardare, con todo esperaré en Jehová. ¿Está usted esperando en Dios? Tal vez usted se sienta como Lázaro, me siento muerto. He orado a Dios y no ha pasado absolutamente nada. Dios ha guardado silencio. Veo cómo Dios le responde a otras personas, pero a mí no. Bueno, le pasó a Marta y a María. ¿Por qué no le puede pasar a usted? Le pasó exactamente a ellos. Dice la Biblia a unos pocos kilómetros. O sea que a Jesucristo no le costaba nada ir allá inmediatamente. Estaba a unos poquitos kilómetros, pero Jesús decidió esperar un poco más de tiempo. Dice así, versículo 19, y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará, pero cuando resuciten todos en el día final. Jesús dijo una declaración tan importante. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees, mi querido hermano y hermana? ¿Lo crees? ¿Todavía estás en Jesucristo? A pesar de lo que esté pasando, ¿todavía confías plenamente en Dios? Así que quiero decirte esto. Dios no te va a demandar confianza en Él si no le conoces. Marta y María conocían a Jesús. Lázaro conocía a Jesucristo. Es más, la respuesta de Marta inmediatamente la sitúa en la palabra de Dios, la sitúa su fe, su respuesta. Versículo 27. Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Lo creo, lo sé, te conozco. Así que Dios jamás va a demandar de nadie ningún tipo de confianza si no le conoce. Es como una persona que no conoce a Jesucristo, un inconverso, una persona que no es creyente.
Cuando uno le dice, por favor, tenga confianza en Dios, una persona que no conoce a Jesús, eso es imposible, porque no conoce a Jesucristo. En este caso, según muestra la Escritura, Jesús esperó un poco de tiempo también porque estaba esperando a que confiaran en Él. Y quiero decir algo al respecto. Hace varios tiempo atrás, escuché de la historia de un tremendo acróbata llamado Charles Blondin. Charles Blondin era francés y por allí en el año de 1860 este hombre hizo una hazaña inigualable. Fue el primer hombre en cruzar las cataratas del Niágara. Recuerde esto, las cataratas del Niágara tienen 340 metros de largo y 50 metros de altura. Así que no es cualquier cosa. ¿Cómo las cruzaba Charles Blondin? Bueno, él ponía un cable de acero de extremo a extremo y cruzaba las cataratas. Las cruzaba en ocasiones con un palo, en ocasiones las cruzaba con una carretilla, en ocasiones las cruzaba con los ojos vendados. O sea, era todo un espectáculo, toda una sensación en su época. En ese momento llegó a oídos del duque Harry Colcord, duque de Newcastle. Llegó a oídos a este hombre y él dijo, bueno, yo quisiera ver a Charles Blondin. Así que se pegó tremendo viaje y fue a conocer a Charles Blondin. En ese momento, claro, Charles Blondin estaba haciendo su espectáculo y se enteró de que llegó este duque. Harry Colcord llegó allí. Así que él dijo, bueno, él paró un momento su espectáculo y dijo, señor Harry, ¿sería usted tan amable de venir acá? ¿Pasaría usted a las cataratas conmigo por medio de esta carretilla? Harry, el duque, palideció. Este hombre que momentos antes había estado disfrutando de todo el espectáculo, que wow, se había alegrado, había visto, emocionado como Charles Blondin hacía este tremendo espectáculo, palideció y dijo, no sería capaz de hacer esta hazaña. En carretilla no, imagínate, las cataratas, este hombre sentado en una carretilla y no era nada más y nada menos que el duque de Newcastle. Ahora, Charles Blondin hace una pausa y dice, bueno, ¿alguien más se atrevería a pasar conmigo, yo llevándolo en la carretilla? Y la multitud hace silencio. Empiezan a mirarse unos a otros. Y en medio de la multitud aparece una dama ya bastante mayorcita de edad, y dice, yo. Y bueno, Charles Blondin la pasa de un lado a otro en su carretilla. Es una locura de por sí. Al final estaban los periodistas, cuando ya esta mujer baja de la carretilla y le dicen, señora, ¿cómo es posible que usted haya confiado su vida, nada más y nada menos que su vida, a una persona, a un acróbata como este? Y ella responde lo siguiente, bueno, periodistas, lo que sucede es que yo soy la madre de Charles Blondin. ¿Lo ve usted? Confianza, ¿por qué? Porque conoces a la persona. ¿Confías realmente en Dios? ¿Conoces a Dios? Debería ser la pregunta. ¿Conoces al Creador? Mira esto. Quiero que por favor vayas conmigo y sigas leyendo la Biblia, porque con este precioso pasaje terminamos el día de hoy. Dice así en el versículo 27, versículo 28. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban la llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí, quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Versículo 30. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de su hermano Lázaro, a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a los pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dijo exactamente lo mismo que Marta. María dijo lo mismo que Marta y Jesús dijo, cuando Jesús la vio llorando, y vio a la gente lamentándose con ella, en esta versión dice, se enojó en su interior. En otra versión dice, se conmovió en su interior. Y se conmovió, dice aquí, o se estremeció en su interior y se conmovió profundamente. Pero lo primero que dice la Biblia acá es, se enojó. ¿Por qué el Señor se habrá enojado? Se había muerto su amigo. Sí, pero se enojó por la falta de confianza en él.
Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es Dios. Jesús no solo sana enfermedades menores. Él no solo sana enfermedades como un dolor de cabeza o una fiebre. Jesús sana y Jesús levanta, Jesús resucita muertos. Jesús tiene el poder suficiente para obrar milagros. Y óigame muy bien en esto. Jesús tiene el poder suficiente para obrar milagros. Y obrar milagros, ¿qué es milagro? Milagro es una intervención sobrenatural en un mundo natural. Tu mundo puede ser un mundo natural, un mundo ordinario, común y corriente. Pero cuando llega la mano del Señor Jesucristo a tu vida, entonces tu mundo se transforma no en un mundo natural, sino en un mundo sobrenatural, en un mundo extraordinario. Jesucristo es Dios. Así que por eso se enojó. Él dice, aquí estoy. Yo no solo sano dolores de cabeza, no solo sano dolores de estómago, yo sano mucho más. Más allá, yo soy Dios Todopoderoso. Entonces dice así, versículo 34. Jesús dijo, ¿dónde le pusieron? Le preguntó a ellos, Señor, ven a verlo. Entonces, versículo 35, Jesús lloró. Jesús lloró conmovido. Pero no lloró porque se había muerto Lázaro. No, lloró porque estaba conmovido. Sí, estaba enojado, pero estaba conmovido. Versículo 36. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto le amaba. Versículo 37. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Pues claro que hubiera podido impedir que Lázaro muriera. Pero no era el propósito de Dios. Hay momentos donde Dios está orquestando todo para tu vida, para tu bienestar. Pero hay momentos donde tú tienes que esperar a que Él obre. Tú no puedes tomar la iniciativa si Dios no te ha dado el punto de aprobación. Ora primero, espera en Dios, espera en el Señor. Y cuando tengas el punto de aprobación, entonces sal. Porque sabes que cuentas con la poderosa mano de Dios para ayudarte, para socorrerte, para levantarte. Pasó exactamente esto. Él hubiese podido llegar antes, pero no quiso. Había un propósito aún mucho más grande que eso. Versículo 38. Y es que tal vez, solo tal vez, hay momentos donde no entendemos el propósito de Dios. Pero no porque no lo entendamos, no quiere decir que Dios no responda. Recuerda esto, la cuarta parte por la cual Dios no responde y Dios hace silencio es para que confíes en él. Versículo 38. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, dijo Jesús. Quiten esa piedra. Entonces, Marta, la hermana del muerto, protestó. Yo quiero que entiendas esto. Las dos hermanas dijeron lo mismo. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero una de ellas protestó. No sea usted de los creyentes que protestan. Sea usted de los creyentes como María todavía. Que sí, puede preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero no proteste, solo decida hacer una cosa. Confíe en Dios. Jesucristo entonces dice así. Marta, protestó. Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso, un olor hediondo. Entonces Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y quiero decirte lo siguiente, mi querido y mi querida hermana. Jesús te dice exactamente lo mismo. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Señor, pero es que este tema es imposible humanamente, no creo que pueda salir de él. Puede ser algún tipo de enfermedad, puede ser algún tipo de crisis emocional, puede ser aún así hasta la economía, pero Jesús responde igual. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. ¿Lo ve usted? Confianza. Cuando Dios no responde es porque Él espera que confíes en Él. Y bueno, luego Jesús hace un acto maravilloso, un acto inigualable, un acto que quedó registrado para ustedes y para mí aquí en la palabra de Él. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que estaba aquí, para que crean que tú me enviaste. Pues Jesús nunca aseguró ser el Mesías sin mostrar una vindicación de su divinidad. Y los milagros es una validación de su divinidad. Y dice así, entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y con la cabeza enrollada en lienzo. Jesús le dijo, quiten las vendas y déjenlo ir. Ahora quiero terminar con esto.
El Señor sabe lo frágil que se puede volver la fe humana en los momentos de crisis. Así que Él no nos exige perfección en esta área. Él nos exige ser perfecto para que venga la respuesta a tu vida. No hay momentos donde uno, el ser humano, va a tambalear, como le pasó a Marta y María. Ellas habían estado con Jesús durante varios tiempos. Él se había hospedado en su casa, nada más y nada menos. Pero el momento de crisis vino el momento de desesperación, de desaliento. Vino el momento donde como que se sintieron literalmente dejadas por Dios, abandonadas por Dios. Así que Dios no nos exige en ese momento una perfección. Él nos exige confianza. En ese momento, en el momento de la prueba, Él nos exige ¿qué? Confianza. ¿Confías en Dios? A pesar de que Él haga silencio, a pesar de que llegue tarde, ¿confías realmente en Él? Porque la fe es confianza. La fe es la certeza de lo que se espera y la confianza de lo que no se ve. ¿Confías en Dios? ¿Tienes realmente fe? Si la tienes, pues mi querido hermano y hermana, te invito a que sigas manteniendo tu fe. Si no la tienes, pues te invito a que la obtengas. Porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Quiero que el día de hoy cierra tus ojos. Vamos a orar, vamos a confiar en Dios en este momento. Amado Señor Jesucristo, yo te doy muchísimas gracias, mi buen Dios. Bueno, gracias por este día. Gracias, Señor, por el día que viene. Gracias, Señor y Dios, por darnos fuerzas, darnos aliento. En esta hora te pido que seas fortaleciendo a mis hermanos y hermanas por el poder de tu Santo Espíritu en su hombre y mujer interior. Señor, te pido que les des espíritu de sabiduría y revelación para que te conozcan mejor, para que ellos y ellas entiendan el por qué muchas veces tú guardas silencio, Señor. También te pido en esta hora por aquellas personas que no han creído en ti, aquellas personas que han escuchado este sermón pero todavía no han creído en ti. Te pido que seas abriéndole sus ojos de entendimiento para que ellos comprendan la verdad de la salvación, las buenas nuevas, Señor, de que tú eres el Señor, de que tú eres Dios. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Te entregamos toda circunstancia adversa, te entregamos toda afán y toda ansiedad, Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque tú tienes cuidado de nosotros. Tu palabra lo dice, nosotros lo creemos y por lo cual lo hemos hablado. Gracias, Dios. Amén y amén. Ahora, si tal vez, solo tal vez, no has entregado tu vida a Jesucristo, me encantaría que hicieras esta oración conmigo. Di conmigo, Señor Jesús. Eso, dilo conmigo, Señor Jesús. El día de hoy te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Te entrego todo mi ser. Tu palabra dice que si yo confieso que tú has muerto y has resucitado, seré salvo. Hoy recibo mi salvación conforme a tu palabra, Señor Jesús. Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz, Señor, y te pido que me hagas una nueva criatura conforme a tu palabra, ya que dice tu palabra en 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en ti, nueva criatura es. Te pido que me hagas una nueva criatura en ti, Señor Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Y recuerda esto: Dios te ama, nosotros te amamos y Jesús le da sentido a tu vida. Bendiciones.